estuvo encerrado por muchísimo tiempo, todo lo estampado, cajitas de leche, frijol enlatado, carnes en conserva, atún y otros pescados, papel sanitario, la pasta de diente, refresco instantáneo, jabón y detergente. Todos estos recursos fueron donados por un exilio ingenuo que ha sido engañado. La historia sucede en una etapa dura, que de hambre y enfermedades moría el pueblo de Cuba. Toda esta situación tan triste y oscura es el resultado de una dictadura. Cubanos en Miami, llenos de empatía, llenaron sus carros de todo lo que podían. Llegaron al punto de las recogidas y sin mirar al lado vieron sus mercancías. Lo que no sabían era que todo era un declive. Eran engañados por Cuba Decide. Esos contenedores nunca salieron y a esta fecha aún nadie sabe dónde se metieron. Y esa es la historia triste de los contenedores y de Cuba Decide, los estafadores. Todos estos recursos fueron donados por un exilio ingenuo que ha sido engañado. La historia sucede en una etapa dura, que de hambre y enfermedades moría el pueblo de Cuba. Toda esta situación tan triste y oscura es el resultado de una dictadura. Cubanos en Miami, llenos de empatía, llenaron sus carros de todo lo que podían. Llegaron al punto de las recogidas y sin mirar al lado dieron sus mercancías. Lo que no sabían era que todo era un declive. Eran engañados por Cuba Decide. Esos contenedores nunca salieron y a esta fecha aún nadie sabe dónde se metieron. Y esa es la historia triste de los contenedores y de Cuba Decide, los estafadores. Buenas tardes. Bueno, cambio imprevisto. Tuve que cambiar el horario de por la noche a ahora. Lo siento muchísimo, pero no quería dejar de pasar este programa, que va a ser el último que voy a hacer este año. Nos vemos el 2 de enero. Que por cierto, este tema que estoy trayendo, yo creo que vamos a hacer varios programas para poder entrelazar todo y poder difundir la idea que tengo, que empiecen a tener una idea consecuente de lo que está pasando, terminando en la posición de la mayoría de los grupos, llamados grupos de la oposición cubana, que tienen en común esa misma proyección de no respaldar el restablecimiento de la Constitución Soberana de Cuba, la Constitución de 1940. Pero vamos a hacer un poquito de historia, porque la historia es importante hacerla, ¿verdad? Estamos viendo todo esto que está programado ya para el año 2025, donde parece que todos los planetas se empiezan a alinear en todas estas organizaciones opositoras que se arroban el derecho por hablar en nombre del pueblo de Cuba y no por hablar en nombre de sus organizaciones, derecho que nadie le ha dado, ellos se lo han tomado solo, ¿ok?
Y habría que hacer un poquito de historia. ¿Por qué digo esto? Miren, Cuba se forma como república, ¿verdad? Se funda en 1902, pero tenemos la formación de una constitución, la constitución cubana, la que da paso a la república en 1901. Esa república nació dañada desde el día 1. Y nació dañada desde el día 1 porque a los intereses de una potencia extranjera le ponen un grillete a la Constitución para impedir nuestra independencia total. ¿Por qué digo esto? Porque con el establecimiento de la enmienda Pla se impide ejercer completamente la independencia y por tanto la soberanía de la nación. Tenía una traba que solo Estados Unidos, con esta enmienda Pla, controlaba la vida económica, política, social de la nación cubana. Y lo que ellos no aprobaban no se podía hacer. Por tanto, todos los intereses de la nación cubana estaban supeditados a los intereses de los Estados Unidos. No es hasta después de los sucesos, la primera violación a la Constitución ocurre con la reforma constitucional que hace a Pepe Gana, el presidente Gerardo Machado, convirtiéndose en dictador para prolongar su poder en la nación. Ese fue el primer golpe. Después tenemos una etapa convulsa que, por supuesto, entre los militares que dieron el golpe a Gerardo Machado, que un golpe a la Constitución y un golpe que venga atrás, pues ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, derrocan la dictadura de Gerardo Machado y viene una etapa muy convulsa desde el 33 hasta el 36. Ya en el 36 se establece el gobierno de Laredo Bruz y es con Laredo Bruz donde se empieza a buscar un consenso entre todos los partidos políticos y todas las fuerzas políticas que terminan con el gran logro, porque si algo yo pudiera decir que es el mayor logro del tiempo de la República Democrática, en este caso en Cuba, de 1902 hasta 1958, es la creación de la Constitución de 1940. Constitución que cuando usted la examina a plenitud se va a dar cuenta de que esta Constitución es una revisión y un avance basado en la Constitución de 1901. Prácticamente se va a encontrar artículos que son iguales, otros un poquito transformados, pero con la base igual, permitiendo la posibilidad de poder reformar la Constitución, de poder ser un poquito más participativa y con una orientación más progresista y más hasta, pudiéramos decir, republicana y democrática. Ahora bien, con el gobierno de Laredo Bruz se crea esta nueva constitución que de hecho es la constitución soberana de Cuba hasta el día de hoy. Y digo esto porque a muchos cubanos no lo saben. Esa constitución está vigente, simplemente ha sido violada. Fue violada por Fulgencio Batista el 10 de marzo del 52 durante su dictadura por 7 años. Después viene Fidel Castro, otro golpeador más de la Constitución de la República de Cuba de 1940, y todo lo que viene después es sucesión completa y continuidad de Fulgencio Batista. Primero es Fulgencio Batista, después viene Fidel y le da un golpe de Estado a la Constitución del 40 también, después viene Raúl Castro y le da un golpe de Estado a la Constitución del 40 también, y por último, el último dictador, Díaz Canel, que también es golpeador de la Constitución soberana de Cuba de 1940. La Constitución del 1976 y la Constitución del 2019 son constituciones fraudulentas e ilegítimas, porque no tienen ninguna validez legal, existiendo una constitución que no ha sido jamás derogada. Por tanto, todas las constituciones que le han seguido son constituciones violatorias de la ley y violatorias de la legalidad. Este punto es importante, súper importante recalcarlo, porque cuando termine toda esta explicación en otros programas, veremos que la mayoría de las organizaciones opositoras
también son golpistas de la Constitución soberana de la República de Cuba. Y esto hay que tener un ojo bien claro. ¿Y por qué digo esto? Porque estas organizaciones, en su esencia, con la actitud que han tomado, no representan los deseos genuinos del pueblo de Cuba porque no respetan la Constitución soberana de la nación. Y eso es un punto importante que hay que resaltar aquí. Ahora bien, remontémonos a los sucesos del 10 de marzo de 1952. Fulgencio Batista no tenía posibilidad ninguna de poder ganar las elecciones de 52. Y meses antes, días antes de las elecciones, da un golpe de Estado violando la Constitución de la República. Pero hay que hacer un punto bien importante aquí y resaltar algo. El primer presidente de la República de Cuba, bajo la Constitución de 1940, fue el mandato de Fulgencio Batista Saldívar, de 1940 a 1944. Ojo con esto. Un gobierno que se caracterizó por avances muy democráticos, por acatar la Constitución como la máxima carta de la República de Cuba, guiado por el proyecto de los Estados Unidos hecho por Franklin Delano Roosevelt de la política de New Deal o Nuevo Camino para las Américas, en lo cual tenía una proyección de hacer inversiones para evitar a toda costa estallidos sociales para poderse ocupar de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se legalizan en toda América Latina, no solamente en Cuba. El Partido Comunista participa en el gobierno de cierta manera, participa en la confección de la Constitución del 40, y hay toda esta gama de democracia que va a todos los extremos de una punta a otra. Ahora bien, le suceden dos gobiernos auténticos. El primero fue de Grau San Martín del 44 al 48 y de Carlos Prío Socarrás del 48 al 52. Para las elecciones del 52, el candidato favorito para estas elecciones era el Partido Ortodoxo. Ya estaba la muerte de Chivá, etcétera, etcétera, y era el candidato a ganar las elecciones del 52. Batista, como había sido considerado desde el golpe militar de 1933 el hombre fuerte para los Estados Unidos, porque era quien garantizaba todas las inversiones de Estados Unidos, del capital norteamericano dentro de la isla, pues gozaba de ese apoyo más poderoso, en este caso Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que ya para el año 52 hay una proyección a nivel mundial en contra del comunismo. Recuerde que estamos en pleno auge de la Guerra Fría. Se acaba toda esa calma y toda esa tranquilidad democrática y se asume una posición anticomunista. Tenemos que resaltar que Fulgencio Batista era anticomunista. Por ahí he oído muchas versiones tratando de vendernos a Fulgencio Batista como socialista o comunista, y están muy lejos, pero muy lejos de la verdad. Para nada Fulgencio Batista era socialista ni comunista. Para nada. Ahora bien, la primera pregunta que habríamos que entender es ¿por qué en la dictadura de Fulgencio Batista, a pesar de haber dado el golpe de Estado del año 52, claro, para todo hay una excusa? Él le grimió la excusa de que la situación social en Cuba estaba mala, bandas ganteriles, que no es mentira, era verdad, pero no era pretexto suficiente ni una excusa suficiente para dar un golpe de Estado. Ahora, la visión que la gente no se hace, lo primero que habríamos que entender es por qué Fulgencio Batista da un golpe de Estado y jamás restablece la Constitución del 40. Por ahí he escuchado también a mucha gente decir que Batista restituyó la Constitución del 40. Esto no es verdad. Batista no restituye la Constitución del 40. Batista usó muchas cosas en la Constitución del 40, la validó, la tuvo puesta por cierto tiempo, la quitaba, la ponía, pero en realidad
nunca restableció la Constitución del 40. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a la Constitución del 40. Ahora bien, habría que ver muchas razones por las cuales Fulgencio Batista nunca restituye la Constitución del 40. La primera de todas es la visión autoritaria, pero autoritaria a todo nivel y personalista que tenía Batista acerca del poder. Es decir, él quería, por eso hace este golpe de Estado, tener el control absoluto del Estado. Y la única manera que podía tener el control absoluto del Estado era dando un golpe de Estado, apropiándose del poder y violar la Constitución de la nación, ¿verdad? Esto le permitía tener eso mismo, el poder absoluto que él lo quería de manera fuerte, controlar el Estado completo, y la única posibilidad que le da poder controlar todo el Estado, todas las instituciones del Estado, era a través de un golpe de Estado. No lo podía hacer de otra manera. Aunque hubiera ganado las elecciones, siendo presidente, no podía lograr tener un poder absoluto. Y esto es algo que habría que entender bien. Por otro lado, yo nombraría también, en este caso, la resistencia a la limitación de su poder. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución del 40 daba aspectos muy democráticos que en su propio desarrollo iban fortaleciendo, en este caso, el poder legislativo. Y a una persona autoritaria, a una persona dictadora, no le conviene bajo ningún aspecto que una legislación o un poder legislativo, en este caso era el Congreso de Cuba, le permitiera o le limitara su poder como tal. También en la propia Constitución del 40 se establecían muchos derechos civiles y muchas libertades que le impedían a él, en su visión del Estado, como él quería, poder tener ese poder absoluto. Por tanto y demás, no le convenía restablecer la Constitución del 40. Y por otro lado, y por último, es que la Constitución del 40, en su esencia total, fortalecía, permitía el funcionamiento de la separación de poderes. Si tú tienes una persona que da un golpe de Estado porque la visión política que tiene es controlar de manera absoluta el Estado, para nada le va a convenir, ¿verdad?, separación de poderes, absolutamente para nada. Y al no restituir la Constitución, por eso nunca la restituyó, ¿verdad?, le permitía a él poder controlar absolutamente el gobierno y la sociedad cubana en sentido general. Le abría las puertas a usar mecanismos concretos como establecer prácticamente una ley de excepción que le permitía tener un estado policíaco en toda la nación, la censura, la represión política, la censura a todos los partidos políticos, es decir, control total y absoluto. Y esto es importante tenerlo porque la mayoría de los cubanos que estaban en las instituciones de poder, y me refiero a este caso, la Corte Suprema de Justicia de Cuba, el Poder Legislativo, el Congreso, y así sucesivamente, se mantuvieron callados, jugando bajo los destinos de una sociedad. Por lo que podemos considerar que aunque hubo alguno que hizo protesta, pero siguió en sus funciones, todos se comportaron traidor a la nación cubana y por tanto al pueblo que lo había elegido en esos puestos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y te demuestra además la carencia de un valor cívico, que no tuvieron ni tan siquiera la decencia de renunciar a sus posiciones políticas, sino que siguieron trabajando como si nada hubiera pasado. Por otro lado, la gente dirá, bueno, ¿qué otros factores más pueden aparecer por lo cual Batista no restituyó la Constitución del 40? Bueno, yo diría que uno de los más importantes son los intereses económicos y el apoyo de Estados Unidos. A ver, señores, la Constitución del 40, cuando usted lee todo el articulado de la Constitución del 40, promovía en su esencia un sistema de reformas económicas
y sociales, ¿verdad? Que tenían un carácter más progresista, más cívico y más progresista. Esto chocaba directamente con los intereses de los grandes inversores en la economía cubana, que en este caso las inversiones eran de Estados Unidos. A Estados Unidos no le convenía la Constitución de 1940 y buscó toda la posibilidad alguna para golpearla y tumbarla en el piso. Para eso usaron a Fulgencio Batista. Con Batista se garantizaba de manera segura esa estabilidad para los inversores norteamericanos. Ahora, restituir la Constitución de 1940 hubiera limitado control, ¿verdad?, absoluto hacia los intereses y manipular a su antojo a la sociedad cubana. Con todas estas medidas que tenía la Constitución de carácter cívico, social, basado en aspectos democráticos y progresistas, influía grandemente para poder tener el control absoluto de la economía cubana. Y por tanto y demás se convertía en un gran obstáculo. Por otro lado, también tenemos que entender que a partir de 1945, en este caso ya concreto a partir de 1948, está o entra en funcionamiento lo que se conoce como la Guerra Fría, la lucha entre los dos sistemas opuestos, ¿verdad? La Unión Soviética con todos sus satélites y en el otro caso, pues, Occidente con su proyección muy diferente a la comunista. Y en este contexto de la Guerra Fría, la Constitución de 1940, a pesar de no ser una constitución ni socialista ni comunista, sí tenía un gran componente democrático, un gran componente de peso cívico que no era bien visto a los ojos de los Estados Unidos. Si a eso también le suma que ante el golpe de Batista de 1952, el pueblo cubano no hace absolutamente nada. Se queda quieto demostrando la falta de educación cívica y la falta de educación política. Eso hay que recalcarlo. Eso hay que... La responsabilidad hay que repartirla como tiene que repartirse, ¿verdad? Y, por tanto, en todos estos 7 años, ya a finales, cuando empieza a cambiar, había una gran falta de presión interna. Y, por tanto, una complicidad a niveles realmente catastróficos. Algunos grupos políticos empiezan a enfrentarse, pero en realidad era minoría. A punto que a Fulgencio Batista no lo tumba la oposición, a Fulgencio Batista lo mueve de su posición los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Te tienes que marchar, te tienes que ir, y su legado en la historia quedó como el hombre que pudo haber mejorado Cuba en el aspecto político y le faltó el valor y la capacidad política de restablecer, de hecho, la Constitución de 1940. Lo hubiera hecho, hubiera quedado en otro papel en la historia y no como el puente para la llegada de un sistema totalitario y comunista a la isla a través de la llena Fidel Castro. Si Batista no hubiera existido, jamás Fidel Castro podría haber llegado al poder de la manera en que lo hizo, ni habría podido hacer los cambios y establecer un sistema totalitario dentro de la isla. Bueno, ahora, por otro lado, número 6, que ya después ya no le convenía a los Estados Unidos, la percepción de falta de legalidad o legitimidad de Fulgencio Batista ante la nación cubana y ante los Estados Unidos fue otra de las cosas que propició de que Batista no restableciera la Constitución de 40. Él sabe en su esencia que llega al poder no por la vía democrática,
sino a través de un golpe de Estado, quiere decir a través de la violencia, a través del uso de la fuerza. Por tanto, carecía de valor legal y tenía miedo, de hecho, tenía miedo a restablecer la Constitución porque dentro de las tantas cosas podía ser juzgado como traición a la patria, porque él era militar, y por tanto la Constitución del 40 sí tiene en su articulado, estipulado que la traición a la patria efectuada por militares sí pueden pagarlo con la pena capital. Por tanto, nunca restituye la Constitución del 40 y le permite gobernar esos 7 años de dictadura bajo un régimen de excepción, y ese régimen de excepción le permitía mantener la vida social cubana convertida en un estado policial y así poder controlar a la nación a su antojo sin tenerle que dar cuenta a nadie. Recibe órdenes de Estados Unidos, tienes que retirarte de Cuba, ya eso venía ya acompañado con una serie de cosas que convenían muy bien, ¿verdad? Cuba era una mala influencia para el área de las Américas, principalmente para todo el sur de los Estados Unidos, por el nivel económico alcanzado, con todos los problemas que podía tener, las libertades para los ciudadanos, independientemente de la raza que tuvieran. La raza negra gozaba hasta de derechos y de privilegios como cualquier otro ciudadano. Podía ir a la universidad, podía estudiar, podía superarse, existiendo en Cuba una clase negra poderosa donde podías encontrar abogados, arquitectos, doctores, o sea, a ese nivel, que eso no sucedía en los Estados Unidos de Norteamérica y por tanto hasta en ese aspecto constituía una mala influencia para la sociedad norteamericana. Ahora bien, minutos antes de irse, le dice a Cantillo, su jefe del ejército, te dejo a cargo, busca al magistrado más antiguo de Cuba, en ese caso era el señor Piedra, ponlo a poder siguiendo la Constitución y restablece la Constitución del 40. Esto no salió de esa manera. ¿Ve? Y te demuestra que él sabía que lo necesario para rescatar Cuba era restablecer la Constitución de 40, aunque también manejó para poder seguir en el poder por un tiempo más, le propuso a los Estados Unidos hasta la elaboración de una constitución nueva para complacer las peticiones norteamericanas, que la Constitución de 40 no le convenía. Nada de eso dio resultado, ya todos los planes estaban trazados. Al Departamento de Estado le convenía pero muy bien subir a su hombre al poder, y en este caso su hombre era Fidel Castro Ruz. Recuerden que toda la propaganda de la sierra, las entrevistas en la sierra, etcétera, etcétera, la hicieron personas vinculadas estrechamente a los órganos de inteligencia norteamericanos. Por tanto, esto es una operación exacta y precisa de los órganos de inteligencia norteamericanos y del Departamento de Estado norteamericano. La guerra, la llamada guerra en Cuba, no fue ni tan siquiera llegó a los niveles de guerra civil, porque no hubo una masa considerable en la parte contraria al gobierno como para decir tenemos una guerra civil, ocupan y controlan gran espacio del territorio nacional y se enfrenta el ejército y se enfrentan esas fuerzas rebeldes, entre comillas, ¿verdad que sí? Eso no pasó en la historia de Cuba. Simplemente Batista, con un ejército de más de 70,000 hombres, depone las armas y se pone en función de esta fuerza rebelde que de hecho nunca existieron ni tan siquiera 600 hombres alzados en las lomas. La pregunta que se haría cualquier persona de un poquito sentido común: ¿cómo 600 hombres podrían derrotar un ejército entrenado y armado de más de 70,000 efectivos? Eso no lo va a creer nadie nunca, porque en realidad no pasó. Ya, todo el mundo esperó lo que ya se habían acostumbrado en otras etapas. Este se va, asume otro, volvemos a restaurar esto y echamos la maquinaria a andar, pero eso no pasó.
Absolutamente eso no pasó. Fidel Castro, en este caso el líder del movimiento 26 de julio, un movimiento de jóvenes audaces y valerosos que tuvieron la conciencia de luchar para restaurar el orden constitucional del país, no establecer una dictadura comunista ni totalitaria. No, señor. La idea de la mayoría de estos jóvenes, que muchos murieron, ¿verdad?, era restablecer el orden constitucional del país y volver a la vida de la república, la vida tranquila. Fidel Castro y sus secuaces traicionan a ese movimiento, muchos terminaron fusilados, muchos volvieron a alzarse en las lomas para enfrentar a Fidel Castro por haberlo engañado, por haber, en vez de restablecer la república en Cuba, establece una dictadura, vuelven a alzarse a las lomas, fallecen peleando en enfrentamiento contra la dictadura y otros van a prisión y otros salen al exilio cubano. Esa es la realidad. Se apoderan de un movimiento que hoy sacan su bandera, etcétera, pero en realidad ese movimiento fue traicionado por ellos mismos. Porque el 26 de julio no peleó para instaurar una dictadura comunista en Cuba. Hoy pasa algo similar. Fidel coge el poder, establece las leyes fundamentales y no cumple ni tan siquiera su primera gran mentira. La primera gran mentira del régimen castrista es lo que nosotros conocemos como la historia de Manso Verá. Los otros días yo tuve un enfrentamiento con alguna gente que decía que Fidel había cumplido las 5 famosas llamadas leyes revolucionarias. Eso es totalmente falso. Eso es lo primero que tiene que entender el cubano para poder entender todo el proceso. Fidel jamás cumple ninguna de las promesas pronunciadas y mucho menos su llamado alegato de la defensa, conocido como la historia más soberana. Por eso yo hago hincapié, o hago mucho hincapié, en que el cubano se lea ese escrito. Porque a partir de ahí va a poder entender desde cuándo nace y cuándo es que ocurre la primera gran mentira. Y la historia más soberana es la primera gran mentira del régimen castrista. No cumple absolutamente nada porque la primera era restaurar la Constitución del 40, gobernar con la Constitución del 40. Eso jamás pasó. Jamás pasó. Continuó el golpe de Estado. Por tanto, Fidel Castro también es golpista a la Constitución de la República de Cuba, la Constitución soberana, la única Constitución soberana que ha tenido Cuba desde que se formó como un Estado republicano. La única. Las demás no son soberanas, eso lo sabemos, y por tanto, esto es un punto importante. Ahora bien, ¿por qué hago toda esta historia? Después que muere Fidel Castro, llega Raúl Castro, continuador del mismo golpe, porque bueno, se basa en la Constitución de 1976, Constitución que no es legítima. Primero, porque en Cuba nunca se hizo elecciones. Segundo, porque el pueblo cubano dejó de votar para elegir su presidente y su vicepresidente. Es decir, esto dejó de funcionar. Salimos de una dictadura que era un estado policial a convertirnos en una dictadura totalitaria. Esa es la diferencia que existe entre la dictadura de Fulgencio Batista y la dictadura de Fidel Castro. Fidel Castro se fue a un nivel peor. ¿Por qué peor? Porque al no restablecer la Constitución del 40, y eso es lo que la gente a veces se han mareado con eso, que tenía la Constitución del 40, no. Él le da un golpe de Estado a la Constitución del 40 también y le permite violar todos los derechos alcanzados con la Constitución del 40. Se le va encima la propiedad privada, se roba todo, los negocios, no importa de quién fuera, americanos, españoles, cualquier otra nacionalidad que llega a Cuba a invertir y del propio ciudadano cubano, que en esencia el 65% de la industria que funcionaba en Cuba era de ciudadanos cubanos. Se roba todas las propiedades, no indemniza absolutamente nada, ¿verdad? Por lo tanto, yo la
del 40, que de hecho en su articulado se estipula exactamente respeto íntegro a la propiedad privada. Él lo destruye y destruye, bueno, de hecho la propia Constitución le impedía poderse perpetuar en el poder. Lo mismo que hizo Batista, que nunca la restituyó porque no podía tener un poder absoluto. Por esa razón también Fidel Castro no la restituye porque le impediría poder tener un poder absoluto como lo tuvo. Si se restablece la Constitución del 40, de hecho, en el momento exacto que se restablezca, la dictadura deja de funcionar como dictadura. Se deja de poder tener el poder absoluto y se pasa a un Estado con una libertad y de separación de poderes. Por tanto, no puedes tener una dictadura donde existe separación de poderes. Se sale del marco jurídico. Por eso a nadie le conviene restituir la Constitución del 40. Y para eso tenemos hoy, después de que este movimiento constitucionalista cubano adquirió gran fuerza en las redes sociales, a muchos partidarios que van en contra de la Constitución de 1940. Increíblemente, se venden muy bien como anticomunistas, como gente en contra que lucha por las libertades del pueblo de Cuba, por todos los derechos concebidos naturales, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a todo, pero increíblemente no apoyan el restablecimiento de la única constitución votada de manera legal y legítima por el pueblo de Cuba. O sea, hay una contradicción muy grande si tú me dices a mí que tú quieres la libertad de Cuba, pero no quieres el restablecimiento de la ley que te permite, si la restablece, volver a recuperar la república, pero sobre todas las cosas, poder hacer justicia de todos los crímenes cometidos desde el 10 de marzo del 52. ¿Quién se puede oponer a poder hacer justicia si no es alguien que está respondiendo a los intereses foráneos o intereses económicos muy fuertes de muchos ciudadanos cubanos que no le conviene el restablecimiento de la Constitución de 1940? Por tanto, no van a escuchar, y si escuchan algunos, les van a decir que aprueban el restablecimiento de la Constitución del 40 en lo aplicable. Lo aplicable quiere decir, en otras palabras, voy a tomar lo que me dé la gana, lo demás lo desecho porque yo puedo hacerlo, ¿ok? Y con esto es lo que voy a gobernar y voy a hacer una nueva conveniencia muy mía. Y si hablan esto, no lo hablan de corazón, lo hablan simplemente para tener ese movimiento propagandístico y populista para engañar al pueblo cubano. Es lo mismo, al mejor estilo del castrismo, de que elígeme a mí, que voy a restaurar la Constitución del 40 en lo aplicable y después seguimos para adelante, como Rosa María Payá, por ejemplo, que se ha tomado el atrevimiento de hablar y de decir que ella va a renegociar la deuda externa de Cuba. Deuda que el pueblo cubano no ha contraído nunca, porque el gobierno que existe en Cuba no ha sido un gobierno elegido por el pueblo de Cuba, por tanto es un gobierno de facto. ¿Cómo tú vas a decir, sin tener poder ni posibilidad ninguna, yo voy a renegociar la deuda externa? Tú estás garantizándole a los que te mueven los hilos por detrás de ti que vas a renegociar la deuda, nadie va a perder, ¿verdad? Y la Constitución del 40 es un entretenimiento para asumir ese movimiento constitucionalista que va cogiendo fuerza para tenerlo de mi lado, engañarlo, y una vez que tenga el macho cogido en las manos, hago lo que me da la gana. Por tanto, mi opinión muy particular, todos los movimientos opositores que no planteen el restablecimiento de la Constitución del 40 que permite al pueblo de Cuba, primero, hacer una lucha legal para no pagar la deuda externa contraída por la dictadura castrista, y por otro, le permite poder hacer justicia de todos los crímenes cometidos. Señores, está jugando a otra cosa.
Porque tú no puedes, bajo ningún concepto, tú no puedes decir, voy a hacer una constitución nueva, porque cuando tú haces una ley nueva, no se aplica la ley de manera retroactiva. Tú no puedes hacer una ley nueva para juzgar un crimen cometido en el año 1965 porque la ley no te lo permite. Jurídicamente no te lo permite. Lo único que te puede permitir eso es restablecer la constitución rota. Sí te puede permitir hacer justicia. Y yo pregunto, ¿quién es el autorizado para decir yo voy a perdonar, yo voy a la amnistía a los represores, a los asesinos? ¿Quién autorizado a decir eso? Cualquier grupo llamado opositor que venga con la idea de amnistiar a los represores, de amnistiar a los asesinos, señores, ese grupo es traidor a la causa del pueblo de Cuba. Porque no puedes hacer justicia dando una amnistía. No puedes hacerlo. Mucho menos pedirle al régimen el poder. Permíteme hacer un plebiscito bajo tus leyes. Ellos son los que crearon el sistema electoral cubano. Vas a funcionar bajo la estructura electoral de la dictadura. ¿Dónde cabe la idea de que vas a lograr algo de verdad serio cuando tienes que arrastrarte y mendigar al régimen que te permita hacer una elección? ¿De verdad? ¿De verdad que tú te sacrificarías? ¿O es porque simplemente tienes que tener una proyección así? Porque si tienes una proyección diferente y de carácter contundente frontal al régimen, la ayuda de los GRAN desaparece. Porque ese es el mecanismo para decir que tú quieres buscar un cambio democrático en Cuba. Como si hubiera existido en el mundo algún caso de dictadura totalitaria comunista que haya cedido el poder a los contrarios. ¿Cuál? ¿Dónde está? Búsquenme un caso. No me hablen de otro tipo de dictadura. Específicamente, dictaduras comunistas totalitarias que hayan cedido el poder a la oposición. Búsquenme un caso. Busquen un caso. No existe. Entonces ahora, el 28 de enero, porque como todos se alían, ¿verdad? Van a ir a protestar a Washington para pedir, de verdad que, para pedir la libertad de los presos políticos, que lo cogen de bandera, lo cogen para negociar, ambas partes lo cogen para negociar, el régimen de La Habana lo usa como moneda de cambio para obtener cosas a favor de ellos, y los que están aquí han comprendido que eso es un business, y muchos también lo usan para tener las masas entretenidas, tener todo ese juego y toda esa mierda. ¿Y qué es lo que van a proponer el 28 de enero? Pedirle a que alguien haga lo que tú tienes miedo a decir o lo que tú tienes miedo a hacer. Reclamando derechos humanos no se tumba una dictadura. No se tumba una dictadura reclamando derechos humanos. Ah, no, que el pueblo de Cuba no tiene las armas. No, las tienen ellos. Hay que quitárselas a ellos. Ellos las tienen. Ellos las tienen. Quítárselas y úsalas. Porque al final el pueblo es mayoría. Es simplemente mayoría. Se las puede quitar, ¿verdad? Déjenme hacer un stop aquí, déjenme saludar a los pocos que hay aquí en el chat, porque son las únicas personas que puedo saludar, porque son los que estoy mirando, ¿verdad? No puedo saludar a más nadie porque no puedo ver todos los que están aquí. Y Joe Maresa, gracias por estar por aquí. Super Mario, gracias por estar por aquí. Respecto a la propiedad privada, siempre y cuando esté al servicio del pueblo. Si no es así, el régimen la puede decomisar. Por eso la C40 fue un acuerdo de partido. No. La propiedad privada, señores, primero la propiedad privada no se quita. No es que alguien venga y diga, te voy a quitar la propiedad. Eso no es nada. La propiedad privada se respeta. Ahora, si hay interés social, las instituciones del Estado te van a comprar la propiedad. No es que te la voy a expropiar, te la van a comprar, te la van a pagar y van a darle un uso social si hace falta. Aquí en Estados Unidos pasa exactamente igual. Y yo no veo a ninguno de ustedes protestando en contra de la Constitución de los Estados Unidos.
A ninguno de ustedes lo veo protestando. A ninguno. Aquí cuando hace falta hacer una carretera, instalar un hospital, lo que sea desarrollo social, a los dueños de esa tierra se le compra la tierra, se le paga a precio de mercado con oferta muy considerable, casi siempre por encima del valor del mercado, ni tan siquiera el valor estatal, por encima del valor, y se le compra esas tierras. ¿Ustedes han protestado alguna vez en Estados Unidos por eso? ¿Verdad que no? Aquí existe. Usted paga taxa por su propiedad simplemente porque su suelo es del Estado. Yo no veo a ninguno de ustedes protestar por eso. Si no lo sabían, documentense sobre eso. Aquí existe. Aquí cuando hace falta construir una carretera y trazan los tramos, todo el que está ahí tratan de convencer y se le paga y la hacen. Y hacen las carreteras. Entonces, ¿podemos decir que la Constitución norteamericana y que las leyes norteamericanas son comunistas? ¿De verdad, en serio dirían eso ustedes? No confundan una cosa con la otra, que no es verdad. La propiedad privada en la Constitución de 40 se respeta. Se respeta. La Constitución del 40 no es socialista ni es comunista. No confundan más a la gente. ¿Ya? A ver qué dice Super Mario. El pueblo no la aprobó y un fraude de la historia hasta el día de hoy. Bueno, miren, estas son cosas que por eso hay que leer la historia y por eso hay que entender. A ver, mijo, para que tú puedas entender cómo es que la Constitución del 40 se hace con representación del pueblo de Cuba. Se hacen elecciones, todos los partidos políticos participan y según la cantidad obtenida en esas votaciones son la cantidad de miembros que va a llevar ese partido a la confección de esa constitución. Son los llamados constituyentes, ¿verdad? Por tanto, todos los partidos que participan, por eso hasta los comunistas tienen representación, muy bueno que la hayan tenido, así no pueden decir que quedaron excluidos, ¿verdad? Y participan todas las fuerzas que representaban todas las corrientes políticas de Cuba de la época. Por tanto, si ese pueblo se ve representado en esos miembros de sus partidos por los cuales votaron, ¿cómo es posible que tú digas que el pueblo no se ve representado? Es un error tuyo. Sí, de civismo no sabes lo que estás diciendo. Es como el congresista de tu estado aquí. Tú votas por un congresista, ¿verdad? Y tu estado tiene 2 congresistas, ¿sí? Y esos congresistas van y legislan representándote a ti que le diste el voto, porque la mayoría votó por ellos, por eso salieron congresistas. Y cuando llegan ahí, son la representación de los ciudadanos de su estado. Y es lo que conforma el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, ¿sabes? El Senado, las 2 cámaras. Esos que están ahí son representantes de la ciudadanía, son los representantes del pueblo. Por tanto, cuando ellos hacen la legislación, están representando a los ciudadanos. A ver si puedes entender ese punto, ¿verdad? Saludos Ernesto Torres, gracias por estar por aquí. Joe Mancerra, este tipo es un agente de la editora. Ok, está bien. Tú puedes decir lo que tú quieras. No pasa nada, eso no mata a nadie. Por eso el hijo de Fidel pidió que la regresaran. Es socialismo del siglo XXI. Bueno, la pregunta es, ¿por qué los comunistas, si la Constitución del 40 era socialista y comunista, con ella? ¿Por qué no gobernaron con ella? ¿Por qué? A ver si ponen un poco el sentido común a funcionar. Yo sé que el sentido común es algo que de común no tiene nada, pero no sé, cuestiónense. En esta directa no tienen que repetir lo que yo digo. Yo no tengo la verdad en la mano, esta es mi opinión, ¿verdad? Por tanto, siempre le digo a todos los que están aquí, a todos los que vean este programa, cuestiónense todo lo que yo diga. Porque cuando usted se cuestiona, a investigar. Si usted se va a cuestionar porque es chismoso y bretero y le gusta decir lo que no es, sin investigar, sin buscar, bueno, eso es un caso perdido, lo hay por ahí por todas. Pero si usted se cuestiona para buscar, investigar, indagar y adquirir un criterio propio, puede ser la función de estos espacios. No es para que usted venga a repetir lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? La primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Si era comunista y socialista,
y le daba todas las garantías para acabar con la propiedad privada y todo lo que ustedes están inventando, ¿por qué no gobernó con ella? ¿Por qué le dio un golpe de Estado a la Constitución y se inventó una nueva? ¿Por qué? Mira lo que dice este que está. Cabero, esto es fabuloso. Super Mario. Ok. Nadie puede. Estos perfiles falsos. Bueno, es interesante. Los voy a tomar aquí. Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ponerle el link aquí, que no me voy a extender mucho porque ya llevo 50 minutos y esto es para una hora nada más. Te lo voy a poner aquí en el chat para que vengas y vamos a conversar. Vamos a conversar los puntos de vista tuyos. Ahí está, ¿verdad? Para que tú digas que en Estados Unidos nadie quita la propiedad, según tú. Yo puedo pasar mañana y tirarte una foto. Aquí por la carretera 1660 hay una industria de Samsung que están haciendo en la ciudad de Taylor. Yo vivo en Texas. Y van a construir una carretera de acceso porque hace falta para ver qué tú crees que haya pasado con todos los dueños de todas esas tierras que están ahí. Porque aquí todo tiene dueño. Aquí no hay nada público. Aquí todas las tierras aquí tienen dueño. Ya sea la ciudad donde tú vives, ya sea parte del gobierno donde tú vives, pero aquí todo tiene dueño. Aquí no hay nada que no tenga dueño. Para que tú me digas a mí, esa carretera, ¿cómo la pudieron hacer? ¿Le pidieron permiso a los dueños de la tierra? ¿O pagaron por ese espacio de tierra? ¿Verdad? Tengo las elecciones de la época que no fue aprobada. Ok, Mario, tráelo. Trae para acá. Tú eres un carepa. Ay, Manresa. Bueno, esto es así, no pasa nada. O sea, no es lo mismo que socialista. Exacto, Victoria Valdés. Derechos sociales. Yo no sé, es que esta gente está programada. Después de todo, cuando yo veo este tipo de gente, yo le voy a decir lo que yo pienso de ustedes. No lo puedo decir que ustedes sean de la seguridad del Estado. Yo no como la basura esa. Pero sí sé, de hecho, la actitud de ustedes de aplaudir que la Constitución del 40 la hayan derogado, o mejor dicho, la hayan aplastado, la hayan violado. Ustedes automáticamente le han dado las gracias a la hiena de Cuba, conocida como Fidel Castro, por haberle dado un golpe de Estado a la Constitución de la República de Cuba, la Constitución soberana de 1940. Ustedes aplauden a Fidel y aplauden a Raúl y aplauden a Díaz-Canel por haber sido continuidad de un golpe a la Carta Magna de la Nación. Ustedes son cómplices de la dictadura castrista, para ver si lo acaban de entender de una buena vez. Porque estoy convencido, primero ustedes no protestan por la Constitución norteamericana. Y aquí se ha violado la Constitución, que un día pudiéramos darle espacio a eso. No lo hacen. Pero aparte, sí critican a la otra. Wow. Ok. Miren, la ciudad de Austin está llevando, para ver si lo entiende, porque ustedes, si hay alguien de Texas aquí, puede venir y se lo puede decir. La ciudad de Austin está tratando del Speedway, el IH-35, que viene de Nuevo Laredo y termina en Canadá. En este tramo de la ciudad cogió un boom muy grande económicamente en el aspecto de estructura civil, y no hay estructura vial para tan boom que ha alcanzado la ciudad. Y hay un tráfico pésimo en la ciudad y los alrededores porque no estuvo preparado para el boom de estructura civil que se ha alcanzado. En el IH-35 que sale, que ya viene del norte y lo están ampliando a los lados, cuando llega a la ciudad de Austin, y lo pueden verificar, pueden entrar en internet y verifíquenlo, por favor, usen la tecnología para superar la ignorancia. Todos los negocios en todo el lateral del Speedway han sido comprados y demolidos. Escuchen, para que no hablen sandeces. Comprados y demolidos porque es un proceso de expropiación, se paga, ¿verdad? Se indemniza
todos los negocios están siendo comprados y demolidos. ¿Por qué? Porque hace falta, por bienestar y beneficio social, ampliar la vía de tránsito vial. Y lo están haciendo. Yo voy a empezar a publicar aquí, me voy a tomar el trabajo, después que termine esta directa, antes de ir a donde voy a ir, de pasar, tomar fotos y empezar a demostrarlo. Porque hablar estupideces sin conocimiento hace un daño terrible. Porque después de todo, la ignorancia tiene muchas formas de manifestarse. Yo les exhorto que de verdad busquen, indaguen e investiguen, ¿verdad? Y se documenten un poquito sobre eso. No permitía Partido Socialista. No, eso es completamente falso. La Constitución de 1901 no prohíbe la existencia de partidos de carácter totalitario y comunista. No lo prohíbe. Es la Constitución del 40 la que lo hace en su articulado. Así que me disculpa y te reto a que me saques un artículo que de verdad pueda prohibir eso. Hermano, déjame decirte algo. Para empezar, la Constitución de 1901 es casi muy parecida o casi toma muchísimo de la Constitución norteamericana. Y la Constitución norteamericana, para tu información, no prohíbe la existencia de partido comunista. Fíjate si no lo prohíbe, que Estados Unidos tiene un partido comunista. Aquí no es un problema ser comunista. Yo no sé si tú lo sabes, maybe te creíste el cuento de que Otaola iba a sacar a los comunistas de Florida, ¿verdad? Aquí es legal desde 1909 la existencia del Partido Comunista. Es legal, existe, tiene su agrupación, su partido, funciona como partido político. ¿De dónde tú sacas semejante barbaridad, men? Caballero, por Dios. La Constitución del 40, en cambio, prohíbe en su articulado. Recuerde que las constituciones no legislan. Vamos a empezar por ahí. La Constitución es la sombrilla para crear todo un sistema judicial de leyes, un código penal bajo la sombrilla de esa Constitución. Aquí hay Partido Comunista mismo. Y hay organizaciones neonazis. Aquí es de todo. No están prohibidas. ¿De dónde tú sacas que está prohibido eso? Eso no es verdad. Eso que tú estás diciendo es completamente, pero completamente falso. Es una falacia. No te tienes que entregar a mí. A mí me importa tres bledos si tú vives en Cuba o no en Cuba. No te tienes que entregar. Yo viví en Cuba y pagué en Cuba por defender las ideas que defiendo y que siempre he defendido. Y doy mi cara. No tengo problema con eso. No le tengo miedo a nadie. No le tengo miedo. No tienes que entregarte. Es más, puedes salir con un pullover, tápate la cara completa. Porque tú tienes un perfil que no es ni tu nombre. Tápate la cara. Es que yo no quiero ver la cara tuya. A mí no me aporta nada la cara tuya. Ni te voy a decir, descúbrete, que eres un cobarde. Yo no pierdo mi tiempo en eso. Tápate la cara entera. Entera. Ponte mangas largas para si tienes tatuajes no salgan. Puedes taparte completo. Vamos a debatir lo que tú estás diciendo. A mí no me interesa ver tu cara, a mí me interesan las ideas que tú tienes, que por cierto están equivocadas. Están equivocadas. ¿Ya? Entonces, sí, para mí es importante eso. Yo no apruebo la marcha del 28 de enero. No apruebo la marcha porque primero no voy a apoyar nunca a personas que son corruptas, a personas que han cometido actos de delincuencia, a personas que engañan y manipulan a esta parte del cubano que está aquí y a muchos que están allá. Si estoy opuesto a la tiranía de Cuba por lo que se caracteriza de tener el poder absoluto, de violar la ley, de violar los principios, de violar los derechos de la ciudadanía, y son corruptos todos, ahí no se salva nadie, son delincuentes todos, ahí no se salva nadie, ¿cómo voy a venir a apoyar a otros que practican exactamente lo mismo, lo único que no tienen poder para tener un pueblo y para tener un país?
pero son corruptos los dos. Rosa María Payá es corrupta. Este es el caso del fraude Ariel Urquiola. Todavía nadie, ninguno de ellos ha venido a hablar y a decir qué pasó con los $10,000 que estafaron a nombre de Ariel Urquiola. Ninguno de ellos ha venido a decir dónde están los 5 contenedores, los contenedores que se enviaron a Cuba, supuestamente. Y están jugando con la gente, juegan con la gente y manipulan a la gente. Porque además han llegado a decir con la desfachatez abierta de que ellos manipulan a las masas. Y por tanto, las masas, que no le basta todo lo que aprendieron en Cuba y todo lo que vivieron en Cuba, hoy vienen aquí y vuelven a repetir lo mismo que vivieron allá. Le encanta que los cojan de punto. Le encanta que les violen sus derechos civiles. Le encanta que los engañen. Bueno, yo no soy cómplice de ese descaro. Lo voy a hacer y lo voy a criticar. Y pueden decir de mí lo que le dé la gana. Es su opinión. Las palabras no matan. Pero las verdades hacen que la gente piense. Y yo las expongo para que la gente piense. Porque el vivo siempre existe. ¿Ya? Y lo voy a seguir haciendo. Y en este programa no se va a acabar. Este va a ser el primer programa. Y yo sí opto por la restitución de la Constitución de 1940 de manera íntegra. Ni me quites un artículo ni me pongas otro. Una vez que esté restablecida, si el pueblo de Cuba decide hacerle cambio, que en mi opinión muy personal, no voy a poner la carreta delante de los bueyes, sí lleva cambio, lleva mucha enmienda, lleva muchas cosas, pero yo no voy a estar hablando de eso ahora porque lo primero que me importa a mí es restablecer la Constitución para poder hacer justicia. Si el pueblo en un momento determinado decide, ya es una cuestión del pueblo. Yo no soy el pueblo. Yo soy parte del pueblo de Cuba. Soy un ciudadano más de la República de Cuba. Allí nací. Y nadie me puede quitar eso. Absolutamente nadie. Gladys Pérez, gracias por estar por aquí. Mi saludo, un abrazo fraternal. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien te dice, vamos a hacer una nueva, va a ser tan ilegal como las comunistas. Y el que te venga a plantear, como esos grupos opositores que hay, vamos a reformar la del 2019. Ay, Dios mío. Como Costa Morúa, ¿verdad? Como el mismo Movimiento Cristiano Liberación, como Rosa María Payá, que según ellos quieren ir de la ley a la ley, según ellos. Lo que están haciendo, ustedes saben qué cosas están haciendo, dándole legitimidad a las constituciones comunistas, dándole legitimidad. Por tanto, para que acaben de entender algo, si tú le das legitimidad a las constituciones comunistas, tanto la del 76 como la del 2019, todos los crímenes cometidos bajo esas constituciones, bajo el sistema de legalidad y de leyes de esas constituciones, no puede hacer justicia. ¿Usted sabe por qué no puede hacer justicia? Porque todos los crímenes cometidos tienen el amparo de la ley establecida con esas constituciones. Por tanto, usted no puede hacer justicia. Lo único que no tendría justicia son los crímenes de lesa humanidad. El resto de otros crímenes se quedarían sin problema de ningún tipo, porque si tú estás legalizando la ley, tú estás legalizando todos los crímenes cometidos con el amparo de esa ley. ¿Y no tienen ustedes la visión de darse cuenta de eso? Pues ¿cuándo se van a dar cuenta? Cuando no puedan hacer justicia. ¿Qué van a decir? ¡Me engañaron! No, si este es el momento de pensar. Este es el momento de empezar a quitar del medio todo lo que estorbe para restablecer una república verdadera con todos y para el bien de todos. De verdad, sin excluir a nadie. Pero tú no te puedes parar a decirle a ninguna familia que le haya matado a un primo, un hermano, un padre. Oye, imagínate, hubo una guerra, eso está bajo la ley, contemplado, se enfrentaron, están muertos y no se puede hacer nada. Nada. Si restablecemos la de 40, sí.
Si restablecemos la Constitución del 40, sí podemos hacer justicia. Porque todos los crímenes, bajo la ley del 40, sí pueden ser procesados. Entonces, a mí me importa tres pepinos si hay un movimiento cristiano de la teología de la liberación, si hay un movimiento demócrata cristiano que quiere perdón. A mí me importa tres bledos eso. No hay perdón a los opresores. Hay que hacer justicia. Y nadie tiene el poder ni el derecho de decir borrón y cuenta nueva. El que te venga a proponer borrón y cuenta nueva, ese es traidor a los destinos de Cuba. Ese yo lo considero automáticamente traidor a la patria. ¿Cómo tú me vas a perdonar a los criminales? ¿Por qué? ¿Porque te importa más la política y la posición política que hacer justicia? De verdad, cubano con dignidad y cubano con principio jamás va a apoyar perdón a los criminales. Jamás apoyaría semejante bajeza y semejante acto de indecoro y de falta de virtud. Jamás lo apoyaría. No me importa cuánto grite abajo la dictadura. Si me vienes a proponer legalizar y automáticamente aceptar la ley de la dictadura castrista, usted es traidor al pueblo de Cuba. Así, categóricamente. No importa que me grite abajo Fidel, no me interesa eso. Yo me voy a las acciones concretas. Fidel también dijo abajo la dictadura de Batista. Y fue y tiró 4 tiros. Y estuvo preso también. Wow, cuando tú mires la biografía, era el candidato perfecto. Y lo que hizo fue traicionar al pueblo de Cuba. ¿Verdad que sí? Y hoy nos quejamos de eso. Pues yo no voy a ser cómplice de esto que están repitiendo exactamente lo mismo que hizo la hiena de Cuba. No lo voy a hacer. Por eso voy a seguir hablando de la Constitución para terminar, ¿verdad?, en estos grupos llamados grupos opositores, que por cierto, somos la única comunidad en el mundo que los tipos que estuvieron hasta ayer en ese aparato represivo, formando parte de las instituciones de ese gobierno represivo y brutal, los hacemos líderes después en la oposición. Y ahí están, lo pueden buscar, ahí están. Embajadores de régimen, gente que estuvieron a cargo de misiones médicas, que lo que hacían era esclavizar a esos ciudadanos profesionales. Gente, lo hacemos líderes. Qué falta de vergüenza. No sé, lo que hace falta en Cuba es que pase un tsunami de una punta de la isla a otra. Pero un tsunami de vergüenza, un tsunami de decoro, un tsunami de integridad como ciudadano, de integridad política. Eso es lo que hace falta. ¿De verdad ustedes cogerían a un tipo que hasta ayer perteneció al régimen dictatorial para que sea el que te lleve a una Cuba del futuro? ¿De verdad, en serio? En tus santas capacidades mentales, ¿tú escogerías eso? Bueno, definitivamente el ser humano es el único imbécil que escoge como líder al más débil, al menos capaz, al más corrupto, al más oportunista, al más mentiroso. Ustedes nunca van a ver en una camada de lobos al lobo más débil comandar la manada, ¿verdad que no? Ni en una manada de orcas, la más débil comandar la manada de orcas. Ni los delfines, ni en una manada de leones van a ver la más débil comandar la manada. Eso no pasa en los animales. Nosotros somos los únicos que lo hacemos. Nosotros somos la única comunidad que cogemos un tipo que hasta él estuvo en los aparatos represivos en Minin y por alguna razón se viró, maybe porque le pisaron los callos, y a ese los cogemos de líder y le damos entrevistas y lo subimos hasta el tope y traicionan al movimiento dentro de Cuba como Junior García, y todavía le seguimos dando bombos y platillas a un tipo que dejó embarcado a todo el mundo.
que no tuvo la decencia de salir porque yo no quiero caer preso. Esos son la gente que nosotros escogemos para que lideren la nación. Después nos estamos arrepintiendo. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos cuando estamos a tiempo de poder rectificar todo eso y limpiar el pantano que existe en la oposición cubana? Yo no puedo entender que yo tenga un líder de la oposición que se reúne con comunistas que quieren destruir la propiedad privada y apoyan el comunismo diciendo que ellos lo van a hacer mejor. Bueno, me extendí 1 hora y 10 minutos. Los veo el jueves a las 8:30 de Florida y continuamos hablando de la Constitución soberana de la República de Cuba y todos los males alrededor que tratan de hacerle daño, sirviendo de carambola a los destinos de esa dictadura comunista que reina y gobierna en Cuba, que dicen estar opuesto a ella. Gracias por estar aquí. Compartan la directa. Súmense al canal. Podemos debatir todo lo que ustedes quieran. Yo sí estoy abierto a debatir con quien sea. No hay problema con eso. Siempre y cuando sea sobre las pautas de la educación. A todos los que están aquí, gracias por estar, compartan y nos vemos en el próximo programa, porque el 31 no voy a hacer nada, el jueves 2 de enero, 8:30 hora de Florida. Un abrazo para